porque, agregó con una sonrisa pensativa, ignoro realmente si sé jugar como es debido una partida de ajedrez según todas las reglas. Créame usted, no era falsa modestia cuando dije que no he vuelto a tocar una pieza de ajedrez desde mis tiempos de estudiante secundario, es decir, desde hace más de 20 años, y aún en aquellos tiempos solo pasaba por jugador discreto. Dijo eso en un tono tan natural que no pude dar pábulo a la menor duda respecto a su sinceridad. Sin embargo, no pude menos de expresar mi admiración por la exactitud con que recordaba cada combinación de los más distintos maestros. Debía haberse dedicado mucho al ajedrez, por lo menos en teoría. El doctor B volvió a sonreír de aquella manera extrañamente soñadora. ¿Que si me había dedicado mucho al ajedrez? Dios sabe que lo he hecho, pero eso ocurrió en circunstancias muy particulares, más aún, absolutamente sin igual. Es una historia asaz complicada que podría pasar muy bien por una pequeña contribución a la caracterización de nuestra deliciosa y decisiva época. Si usted tiene media hora de paciencia, señaló una silla de tijera al lado de la suya. Acepté gustoso su invitación. Estábamos sin vecinos. El doctor B se quitó los lentes que usaba para leer, los dejó a un lado y empezó. ¿Ha tenido usted la gentileza de manifestar que, como bien es, recordaba mi apellido? Pero sospecho que nunca habrá oído hablar del bufete de abogados que al principio dirigía junto con mi padre y luego solo, pues no solíamos defender causas a las cuales se diera publicidad en los diarios, y evitábamos por principio aumentar el número de nuestros clientes. En realidad, el nuestro no era tampoco un verdadero estudio de abogados, sino que nos limitábamos a la asesoría jurídica y sobre todo a la administración de bienes de los grandes conventos, con los cuales mi padre estaba relacionado como exdiputado del partido clerical. Además, hoy que la monarquía pertenece al dominio de la historia, ya puede hablarse de eso. Se nos había confiado la administración de los fondos de algunos miembros de la familia imperial. Esa realidad con la corte y el clero. Un tío mío era médico de cabecera del emperador y otro abad de Seitensetten. Se remontaba ya a 2 generaciones atrás. Solo teníamos que conservarla. Nuestra actividad era tranquila, casi diría silenciosa, y continuaba en virtud de esa confianza heredada. En realidad no requería mucho más que la discreción y confianza más absolutas, 2 condiciones que mi difunto padre poseía en grado sumo. Él, en efecto, logró conservarles a sus clientes, gracias a su prudencia, considerables fortunas tanto en los años de la inflación como en los de la revolución. Cuando más tarde Hitler se adueñó del poder en Alemania e inició sus asaltos contra las propiedades de la iglesia y de los monasterios, intervinimos también allende la frontera en distintas negociaciones y transacciones para salvar, al menos, los bienes muebles de la confiscación. Y sabíamos más con respecto a ciertas negociaciones políticas secretas de la curia y la corte de lo que jamás llegará a conocimiento del público. Pero precisamente el aspecto poco llamativo de nuestro estudio, ni siquiera teníamos chapa en la puerta, así como la precaución de evitar ambos manifiestamente todos los círculos monárquicos de Viena, brindaron la mayor seguridad contra investigaciones indiscretas. De hecho, en todos esos años, ninguna autoridad jamás sospechó en Austria que los correos secretos de la Casa Imperial siempre entregaban y retiraban su correspondencia más importante, ni más ni menos
que en nuestro insignificante estudio instalado en un cuarto piso. Pues bien, mucho antes de armar sus ejércitos, el nacionalsocialismo había comenzado a organizar en los países vecinos otro ejército no menos peligroso y disciplinado, la legión de los infortunados, de los relegados, de los humillados. En cada oficina, en cada empresa, se habían anidado las llamadas células. En todo lugar, hasta en las habitaciones privadas de Dollfuss y Schuschnigg, estaban colocados sus escuchas y espías. Tenían su representante hasta en nuestro modestísimo escritorio, como por desgracia llegué a saber demasiado tarde. Es verdad que no era sino un escribiente miserable, sin talento alguno, que por recomendación de un cura había empleado para dar a nuestro estudio, exteriormente, el aspecto de una oficina regular. En realidad solo lo empleábamos para recados inocentes. Le dejábamos atender el teléfono y ordenar las actas, es decir, aquellas actas que eran indiferentes e insignificantes en absoluto. Jamás se le permitió abrir las cartas. Todas las cartas importantes las escribía yo personalmente a máquina, sin dejar copia. Yo mismo llevaba cualquier documento de valor a mi casa, y las conversaciones secretas las realizaba exclusivamente en el priorato del monasterio o en el consultorio de mi tío. Gracias a esas medidas de precaución, aquel espía no llegó a descubrir ninguno de los sucesos verdaderos, pero a raíz de alguna casualidad desdichada, el ambicioso individuo debió haberse dado cuenta de que inspiraba desconfianza y que a sus espaldas ocurrían cosas harto interesantes. Es posible que en mi ausencia algún correo haya hablado imprudentemente de Su Majestad, en vez de emplear el convencional Barón Fern, como también puede ser que el malandrín haya abierto alguna carta sin mi autorización. De todos modos, y antes de que yo pudiera sospechar algo, se hizo dar órdenes desde Múnich o Berlín para vigilarnos. Solo mucho más tarde, cuando ya hacía tiempo que estaba preso, recordé que en los últimos meses su primitiva desidia para el trabajo se había transformado en repentina aplicación y que varias veces se ofreció casi importunamente a llevar mi correspondencia al correo. No pude absolverme, pues, de cierta imprudencia, pero ¿acaso el hitlerismo no ganó la partida venciendo aún a los diplomáticos y militares más avesados del mundo? Recibí una prueba palpable del cuidado y cariño con que la Gestapo, desde tiempo atrás, venía dedicando su atención a mi persona, cuando la misma tarde en que Schuschnigg renunció y un día antes de que Hitler entrara a Viena, me detuvieron los hombres de la SS. Felizmente había logrado quemar los papeles más importantes. No bien oí en la radio el discurso de la despedida de Schuschnigg y los documentos restantes con los indispensables comprobantes de los valores depositados en el extranjero y pertenecientes a los conventos y 2 archiduques. Los mandé literalmente a último momento, antes que derribaran mi puerta, escondidos en un cesto de ropa con mi vieja ama de casa, mujer de toda confianza, al domicilio de mi tío. El doctor B se interrumpió para encender un cigarro. A su viva luz observé nuevamente el tic nervioso que se traducía en un movimiento convulsivo de la comisura izquierda de su boca, y que ya antes había llamado mi atención y, según pude comprobar, se repetía a intervalos bastante regulares de algunos minutos. No era más que un movimiento fugaz, poco más intenso que el tomar aliento, pero que marcaba todo el rostro con una inquietud extraña.